Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Saludos, bendiciones. Giovanni Acevedo desde la República Dominicana. Es un gusto, un honor para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes. El día de hoy, el pasaje que nos toca es Lucas capítulo 8, verso 16 hasta el 25. Lucas 8, 16 hasta el 25. Vamos a hacer lectura del pasaje del texto y luego procedemos a explicarlo. Dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido. Y de salir a la luz, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y le obedecen? Tremendo pasaje, tremendo texto. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que el evangelio tiene poder. Es que el evangelio es el dunamis. Porque el dunamis, es una explosión en el corazón, quiebra los corazones duros, ablanda esos corazones que no quieren nada con Dios, y llega el evangelio y quiebra esos corazones. El evangelio tiene una naturaleza, y la naturaleza es Dios mismo. Dios es el autor de ese evangelio, el ejecutor de ese evangelio por medio de su Hijo Jesucristo. Así que el evangelio tiene una naturaleza que es Dios, que tiene que ver con su salvación, con su amor, con su perdón, que tiene que ver con su misericordia. Pero el carácter de este evangelio es su santidad. Su santidad. Y si hay algo que nos va a mostrar este texto que acabamos de leer, es el poder del evangelio. Cuando comenzamos a leer el verso 16, pareciera que tenemos que dar una explicación de los pecados ocultos, pero no. Presta atención, porque lo que este texto nos enseña es que no hay forma de que una persona tenga el evangelio y no dé luz. No hay forma. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque cuando leemos el último párrafo de Lucas capítulo 8, versículo 4 hasta el verso 15, nos damos cuenta que Jesús le cuenta, valga la redundancia, una parábola.
Y en esta parábola Jesús le dice que hubo un sembrador que salió a sembrar y cuando estaba sembrando, ¿sabe qué pasó? La semilla que era el evangelio, que es el evangelio, cayó en distintos corazones. Y en el último corazón fue el corazón que dio frutos. Fue el corazón que dio frutos 100 por 1. Y en ese mismo contexto le dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. O sea, no hay forma de que el evangelio, la palabra, llegue a tu vida y tú no des luz. No hay forma. Porque el evangelio pone de manifiesto lo que somos. Porque el evangelio pone de manifiesto el pecado. Porque el evangelio pone de manifiesto lo que realmente somos por encima de lo que yo quiera decir que soy. El evangelio va a decir que yo soy. Y me encanta porque en el verso 18 le dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará. Acuérdense el contexto, viene mostrándole y hablándole de la parábola de la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que no hay forma de decir que somos cristianos, que tenemos el evangelio, que la palabra cayó en nuestros corazones y que esa palabra cayó en buena tierra, pero yo estoy viviendo como yo quiera. No hay forma. Tenemos que manifestar que la palabra está en nosotros. Luego aparece el otro pasaje que habla de que vinieron su madre, y sus hermanos diciéndole, oye, te buscan tu madre y tus hermanos. Jesús le dice, no, es que mi madre y mis hermanos es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Acuérdate que todo esto es el que cayó la palabra en buen camino. Dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Acuérdate que viene diciendo desde la parábola. De manera que el que tiene la palabra de Dios, esa palabra de Dios hace que dé evidencia, hace que se vea esa luz del evangelio. Pero también el que tiene la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios y trata constantemente de vivir esa palabra de Dios. Por eso dice, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y me encanta porque luego le pone otro ejemplo. Y dice que mientras él, dice un día después, mientras él estaba en una barca, dice que se durmió. Y se levantó una gran tempestad. Y esta gran tempestad que se levantó, azotaba con furia la barca. Ellos van corriendo hacia Jesús. Maestro, maestro, perecemos. Jesús se despierta, le reprende, le dice al viento, calla, enmudece, al mar, tranquilízate. Pero el poder de esta historia aquí no está en el viento, sino en lo que ellos mismos declaran cuando dicen, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Pero acuérdate que él mismo también le dijo, oye, ¿dónde está vuestra fe? ¿Acaso no ha caído la palabra de Dios en tu vida? ¿Acaso la palabra de Dios no ha hecho efecto en tu vida? ¿Dónde está vuestra fe? Le dice. Oh, amados hermanos, oh amigos, cuán importante es obedecer la palabra de Dios. Cuán importante es poner en práctica esta palabra. Esta palabra te va a salvar. Esta palabra te va a ayudar a que tú de verdad conozcas quién tú eres y que tú conozcas quién es Dios en su esplendor, en su santidad, en su poder. La palabra de Dios que es suficiente para yo vivir una vida de piedad, yo la necesito todos los días. Y si la palabra de Dios cayó en tu corazón, y tu corazón es un corazón que es un buen corazón, que da buenos frutos, esa palabra tiene que evidenciarse en tu vida y ponerla en práctica. Cuán importante es vivir la palabra de Dios. Cuán importante es honrar a Dios. Vivamos para Dios. Honremos a Dios y dejemos que la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida.
Que Dios le bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.